Buenas, buenas. Bienvenidos a un episodio más de las Lomcast, sexto episodio. Así que bueno, hoy otro invitado súper especial. Yo no sé si ya lo dije en algún otro momento, pero estoy súper feliz de todos los invitados, todas las personas que están pasando por acá. Para mí es un honor enorme poder charlar con cada uno de ellos y bueno, saber y aprender mucho, ¿no? Ya aprendo mucho leyendo sus libros, leyendo o escuchando su podcast o lo que sea. Y bueno, qué más enriquecedor que tenerlos acá y poder charlar. Así que hoy vamos a hablar de Oxito Brands. De ahí lo tenemos a Marcelo Gio ahí esperándonos. Ya nos mandó acá la invitación. No lo vamos a hacer esperar. Estamos ahí en bien. Bueno, y bueno, vamos a charlar de este tema apasionante con una persona que más que especialista, ¿no? Constructor, es creador. Así que bueno, vamos a ver ahí si aparece el video de Marcelo. Vamos charlando un poquito. Opa, ya te escucho, Marcelo. Ahí estoy. ¿Me ves? Me- yo no te veo todavía, no te veo todavía, pero esto es así, no, Ah, no hay que apavorarse, hay que estar tranquilos. Vamos a preguntarle acá a la gente que ya está conectado. ¿Lo ven a Marcelo? ¿Me ven a mí? ¿Se escucha bien? A ver si nos dan un ok ahí, ya podemos saber de eso. sí. Igual, Marcelo, ya nos ha pasado otras veces, ¿eh? Pues Nos ha pasado que no nos vemos, pero en algún momento esto se resuelve, la gente nos puede ver, así que bueno, vamos a ver ahí si ellos nos dan el ok, vamos de esta manera. A ver a la gente ahí de la perfumar y decirnos, ¿se ve perfecto? bien. Perfecto. Bueno, Gen- listo. genial. No hay problema. No, ¿vos me ves a mí, Marcelo? Te veo perfecto. ¿Vos me ves? Entonces no sé qué nos está pasando ahí. Yo no te veo, pero no hay problema. Es un honor enorme tenerte acá, así que ya te agradezco de haber aceptado y unirte a estas Longcast y hablar un tema que es tuyo, vamos a decir así. ¿Puede ser, Marcelo? Bueno, en principio sí es un tema, bueno, gracias a vos por la invitación primero. Ah, imagínate. Y sí, bueno, es un tema mío porque en realidad es una teoría absolutamente original, eh, Buenísimo. que fue creada allá por 2007, 2008 y se hizo libro en 2009, la primera edición. Mira, qué bueno. Que acá tengo un ejemplar de la primera edición, que lo voy a mostrar a cámara para que Uy, lo vean. a ver, mostralo. Yo no lo voy a ver grabado después, pero Ahí está. mostralo. Y yo no te lo puedo, y yo no puedo mostrar el tuyo porque lo tengo en el Kindle y no sé dónde lo dejé. No, no, Pero perdón. lo tengo. Esta fue la primera edición, Mira. septiembre de 2009, y esta que está aquí es la edición 10º aniversario, que, Claro, que esa es la que tengo yo. que es la segunda edición de la 10º aniversario. La anterior, la primera, tuvo 9 ediciones en distintos países, Wow. pero bueno, tuvo un camino bastante largo. Largo. Y la realidad es que, bueno, sí, digamos que la versión definitiva es la 10º aniversario porque es a mi juicio, es la más completa de todas, que me permitió darle un cierre al concepto. A Claro. ver, en realidad es largo de No, contar, pero sí, sí. Pero bueno, está bueno, ¿no? Contanos, porque los que están acá seguramente le están interesados en esa historia. El libro nos trae también a esta charla, así que qué mejor que cuentes estas cosas. bueno, la historia de Oxito Brands en realidad nace como una teoría. Lo cuento por primera vez, cuento la historia de cómo nació todo Primicia, ¿eh? en la Primicia. no. En la introducción de esta edición 10º aniversario, por primera vez cuento, porque nunca lo contaba ni en conferencias, ni en ningún lado. Mirá, Pero el libro nace a partir de, bueno, mi especialidad en el branding y el branding emocional. Cuento una pequeña anécdota muy, muy rápido, que en su momento en Argentina, yo vivía en Argentina en ese entonces, un editor me pide que escriba un libro sobre branding emocional, y mi respuesta fue: ¿para qué escribir un libro sobre branding emocional si ya existe un libro que se llama Branding Emocional, escrito por Mark Gové, que ya había salido hace unos pocos años, ujú, y había salido hacía muy poco también Love Marks, de Kevin Roberts. claro. Y Que viene de encuentro con claro, ese concepto. y la realidad es que me parecía, bueno, el argumento, yo soy editor actualmente hace 6 años ya que soy editor de Sí, la editorial a ver, Experimenta.
Sí, sí, yo no te presenté acá. A ver, solo con los títulos vamos a hacer una breve introducción, porque si no queda feo como anfitrión no presentarte de la manera correcta. Pero es que yo ya estoy, digamos así, pregustando todo lo que estás diciendo. Pero sí, a ver, te presento como fundador y coordinador de Oxito Brand Studio, Sí, ¿ok? Entonces ahí ya tenemos el estudio. Segundo, director editorial de Experimental Libros y Magazine. sí. Tenemos también esta parte editorial. Autor del bestseller, obviamente, Oxito Brands. Y también docente, capacitador y speaker. O sea, es todo eso y mucho más. Sí, sí, además tengo una trayectoria docente. Mira, empecé como maestro de niños discapacitados en el Mira, año 85. Eh, mira, cuando nací yo, o sea, yo estaba naciendo y vos ya estabas ahí. yo, yo trabajaba en San Justo, en Ya. provincia de Buenos Aires. Yo no vivía en San Justo, tomaba 3 buses para ir hasta allí. Y trabajaba en una escuela de niños discapacitados, bueno, los niños con necesidades especiales. Espera. Y estuve 2 años y medio allí. Y bueno, después, nada, cambié de carrera, yo estudiaba ingeniería electrónica en ese momento. eh, soy, Lindo cambio. soy técnico electrónico, además, graduado como tal, y estudié 3 años de ingeniería electrónica. Luego de eso, pero a mí siempre lo que me gustó fue la publicidad y el diseño. Yo juntaba en una carpeta recortes de anuncios que me gustaban, pero era una carpeta con papeles cuadriculados donde pegaba los anuncios que recortaba de revistas y diarios. Bien. Gracias, aparecen Sí, sí, exalumnos. sí, no. Bueno, tengo muchos exalumnos. Mira. Gracias. Y mira, en el 99. Y a partir de eso se abre la carrera de diseño en la UBA en ese momento y dejo la carrera de ingeniería electrónica, que estaba en la Universidad Tecnológica, y me voy a estudiar en la UBA diseño, que en ese momento empezaba con el CBC además. Mira. Yo tenía 3 años de ingeniería electrónica, era medio ridículo hacer el CBC, pero me dijeron que me podían convalidar las materias, pero tardaban un año en la convalidación. Y si no me convalidaban alguna, bueno, finalmente. Ibas a hacer igual, así que bueno, arrancamos con todo. Y ahí entré en diseño gráfico puntualmente. Pero de hecho mi primer trabajo fue como director de arte en una agencia de publicidad. Por eso estaba muy ligado a la publicidad y al diseño. Bueno, la cosa es que a partir de ahí seguí mi carrera docente. Cuando era estudiante era ayudante de cátedra, luego fui jefe de trabajos prácticos, luego fui titular de cátedra. Luego, bueno, pasé por distintas instituciones, finalmente estuve en la Universidad de Palermo, entré en el año, si mal no recuerdo, 95. No, digo mal, en el año 85 estuve, no, 95, 95. no, no, sí, 95, 95. 95, 95. Y estuve allí unos cuantos años, hasta el año 2010, que me voy a Lima como decano de una facultad de diseño y comunicación en Lima. Uy, mira. Pero bueno, en la Universidad de Palermo, de hecho, sigo en contacto y trabajo cada tanto con la universidad porque tuve una relación excelente. Además, es mi segunda casa. La primera es la UBA, la segunda es la Universidad de Palermo, ¿no? ¿Por qué? Porque allí estuve 16 años en el área de diseño y ahí tuve la suerte y la posibilidad de crear distintos espacios. Entre ellos, bueno, el Encuentro Latinoamericano de Diseño, por Muy ejemplo, que lo buenísimo, hice. Bueno, eso buenísimo. es. Participé cuando estaba todavía en Argentina, he Bueno, participado y es espectacular. ese encuentro yo soy el padre de la criatura, digamos, Mira. entre otras cosas. Felicitaciones, felicitaciones por todo lo que hiciste por nosotros alumnos en aquella época. Y sigue el día de hoy, que a mí me encanta que siga y yo sigo, como te decía, es más, seguramente en algún momento, más temprano que tarde, vuelva a dictar clase en UP. Desde aquí, Bien. seguramente, ya sea en el área de, digamos, de certificación o sea, de maestría. Pero bueno, sin irnos demasiado, tengo 40 años de trayectoria docente. Eh, y es algo que me apasiona, el campo docente. Pero bueno, volviendo al cuento inicial, me proponen eso, que escriba el libro, yo le dije que no tenía sentido para mí, y rechacé la oferta. Yo ya daba Bueno, conferencias, por eso te decía, en el año 89, ya daba conferencias en
en distintos sitios, en el año 99, perdón, te daba conferencias, sí. Sí, 99 empecé con las conferencias, 2005 ya estaba con el tema de branding emocional, y en 2009, digamos, decido volcar todo en un libro. Pero, ¿cómo llego al libro? A mí lo que me pasaba era que toda esta cuestión del branding emocional, que me parecía nada, una corriente interesante y a la que yo de algún modo adhiero y adhería entonces, eh, se basaba en una serie de cosas que tenían que ver obviamente con el libro de Marc Gaudet y su experiencia en Coca-Cola, fundamentalmente, que es una marca que ha hecho de las emociones, digamos así, su Su core. bandera. Sí. Y si tomas a Kevin Roberts, que venía del campo de la publicidad, bueno, Saatchi & Saatchi, etcétera, etcétera, eh, había una visión del branding y del manejo de marcas, digamos así, emocionales desde el punto de vista de casi de la publicidad. Y yo venía del campo del diseño. Y para mí, mm, venir del campo del diseño y entrar al branding es una ventaja competitiva, para llamarlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos a la marca desde su matriz inicial. Perfecto. Después vamos a eso. Sí. Eh, y, por ejemplo, el caso de alguien que yo admiro mucho, que es Martin Meyer, que es el autor de The Brand Gap, bueno, un montón de libros. Brand Gap, sí, o sea, por eso. Brand Gap es un libro que yo siempre recomiendo porque es un libro muy sencillo, muy al punto y creo que es el ABC más claro sobre branding. Y no casualmente Marty viene del campo del diseño gráfico. Em, y en ese momento a mí lo que me pasaba era que esto de decir, bueno, nos enamoramos de las marcas, porque las marcas generan emociones, y las razones que se daban para explicar esto a mí no me cerraban demasiado. O sea, yo creía y sostenía en ese momento que esto iba más allá de la cuestión de una imposición publicitaria, de una cuestión puramente cultural, de una cuestión circunstancial, de contexto. Me parecía que había algo más. Entonces Bien. me planteé que había una hipótesis de trabajo. La hipótesis de trabajo era, bueno, si desde el punto de vista del branding nosotros humanizamos a las marcas y entendemos a las marcas desde esa lógica, por ejemplo, cuando hacemos un brand personality, lo que estamos haciendo es darle atributos humanos a un intangible que es la marca, para de alguna manera crear una imagen mental que asocia esa marca con una persona con determinadas características. O sea que humanizamos a las marcas. Eso. Es más, las tratamos como un par, como alguien que está junto con Perfecto. nosotros. Sí. Entonces, la primera hipótesis es, bueno, si nosotros tendemos a humanizar a las marcas y haciendo la salvedad, obviamente, que no son personas ni humanos, aun- aunque están constituidas y conformadas y planteadas por personas, Por persona. podríamos decir que en la relación de las marcas con las personas le podrían corresponder las generales de la ley de las relaciones entre personas. Dicho esto, a la pregunta ¿por qué nos enamoramos de las marcas? Sí. Podríamos ampliarla y decir ¿por qué nos enamoramos de alguien? Y ahí Bien. pongo a la marca en el espacio, en el lugar, en la forma de una Una persona. persona. Entonces, la hipótesis plantea, la hipótesis inicial era, ok, si le corren las generales de la ley, tenemos que empezar a entender entonces por qué nos enamoramos. Y ahí empezamos a investigar. Y en ese momento, bueno, voy viendo distintas opciones, obviamente todo lo que tiene que ver con la cuestión hormonal, las feromonas, etcétera, pero a mí tampoco me cerraba. ¿Por qué? Porque había aspectos que tienen mucho que ver con la marca como intangible y al mismo tiempo como generadora de negocio, y cuando hablo de negocio no solamente de una transacción económica, sino una transacción en todo nivel, eh, me parecía que estaba faltando algo. Y ahí, en ese momento, mi mujer, de hecho, me pasa, también se asocia a un estilo de vida, es cierto, justamente como consecuencia de esto. Mi mujer me pasa, en ese momento me dice, mira esto, y me manda unos estudios de un neurobiólogo norteamericano llamado Paul Sack. Empiezo a ver los estudios de Paul Sack, que estaba trabajando con la oxitocina y los efectos de la oxitocina en algo que llamó en ese momento, estoy hablando del año 80 perdón, 2007, 2006-2007, en lo que él llamó en ese momento el neurobusiness. Empezaba a trabajar con lo que llamaba neurobusiness y era cómo actuaba el tema de la oxitocina en la generación de confianza entre personas y a partir de eso la posibilidad de generar negocio. Bien. Estudios
los informes y los estudios de Paul en ese momento y empiezo a ver que hay una relación directa entre la consolidación del vínculo de confianza y la oxitocina, y al mismo tiempo la construcción de un vínculo afectivo, primero inicial y luego, a partir de la confianza, permanente. Entonces empiezo a investigar qué pasaría entonces en el campo de las marcas y en el branding. Empiezo a detectar que efectivamente aquellas marcas que consolidan esta relación afectiva y esta interacción afectiva, pero al mismo tiempo hacen una promesa de marca, decimos marca es la promesa de una experiencia única y su cumplimiento. Es decir, cuando cumplen y no hay... Eso último, ¿no, Sí, sí, porque Marcial? muchos se olvidan. Sin olvidarnos de eso. Muchos se olvidan de eso, y su cumplimiento. Y eso genera, obviamente, un vínculo de confianza. Y ahí empiezo a ver que uno dice, bueno, pero una marca es un intangible, ¿cómo va a ser que genere esa oxitocina? Bueno, Paul trabajaba en ese momento además con, digamos, oxitocina artificial. La oxitocina la generamos nosotros de manera natural en nuestro cuerpo, muy especialmente las mujeres. Por ejemplo, en el momento del parto, es un momento de mucha oxitocina e incluso se usa la oxitocina artificial como dilatador Mirá. en el parto. Y empezamos a ver cómo estaba impactando eso en las personas. Y efectivamente, lo otro que era interesante era que no, digamos, el aspecto más importante es decir, bueno, una persona, persona a persona, cara a cara, eh, uno entiende que genera oxitocina. Paul es el creador de alguna manera de esto de los abrazos, Ajá. 8 abrazos al día, bla, 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 Sí. que mi amigo Andy está. Andy Stallman lo abrazó, lo abrazó. Digamos que es el embajador, yo le agradezco Sí. con eso. Somos muy amigos de hace muchos años. Grande, grande. Ya lo De- tendremos por acá. Ya lo tendremos por acá. Además de ser colegas, somos amigos. Y muchas veces trabajamos juntos, además. Y entonces Paul en ese momento hace una charla TED, de las viejas charlas TED que duraban 8 o 10 minutos, que si la buscan en internet la van a encontrar. Esas charlas TED que eran en una tarima muy cutre, muy berré, que somos en Argentina, Sí, con sí, sí. unos helechos en las puntas, ¿no? Unas plantas. Y en un momento Paul baja y abraza a una persona, con todo lo que eso significa en Estados Unidos, eh, y explica el tema de los abrazos y la oxitocina. Ahora bien, uno dice, bueno, desde el punto de vista, bueno, hay una relación física, pero ¿qué pasa con una marca que es un intangible? Bueno, lo que empezamos a detectar además en los estudios es que efectivamente no es solo la presencia física de la persona, sino la sola idea de esa persona. Un ejemplo muy sencillo para todos. De pronto, mañana o la semana próxima, vas a tener una reunión con grandes amigos que hace mucho que no ves, ¿sí? Sí. Y empiezas a pensar en eso y empiezas y te das máquina, ¿no? Y estás, qué bueno. Y estoy feliz porque nos vamos a encontrar y me acuerdo de todo, bla, bla, bla. Después, el 90% de las veces, a veces nos defrauda la promesa, pero en ese, No es todo. claro, pero en ese momento estamos muy entusiasmados y estamos con esta imagen, idea positiva, ¿sí? Y estamos generando un vínculo con el otro. Es decir, la sola idea del La otro idea. pasa esto. O cuando hablas por teléfono con una persona de la que estás enamorado o enamorada, eh, te empieza a latir el corazón más rápido, te sonrojas, empezás a, a pensar en todo lo bueno que esa persona te hace sentir. Bueno, ahí esa persona no está presente. Es como las viejas novelas de Canal 9 de Romay en la Argentina, una voz en el teléfono solamente. Y hoy ni siquiera, hoy es un texto en el WhatsApp. Sí. Y así todo nos genera esto. Bueno, redondeando, este intangible genera un vínculo afectivo muy sólido. Y si este vínculo se mantiene a lo largo del tiempo, consolida la relación. Y cuando consolida la relación y no defrauda en el tiempo, genera lo que yo denomino un círculo virtuoso de afectividad y confianza. Si te quieren, te creen, si te creen, confían, si confían y no defraudas, si confían, te compran, si compras, si te compran y no defraudas, te siguen Te queriendo, vuelven loco. te siguen confiando, etcétera, etcétera. Buenísimo. Ahora bien, esta es la base de Oxito Brands y la explicación es,
que tiene que ver con este vínculo que generamos con algunas marcas, tiene un correlato en lo que podemos llamar la bioquímica de nuestro cuerpo. Y en este caso tiene que ver con la oxitocina. Con lo éxito. Ahora, No, ahora perfecto. bien, ¿todas las marcas son oxitobrands? No, todas las Buena pregunta. son marcas. Todas las oxitobrands son marcas, pero no todas las marcas son oxitobrands. Ok, ok. Está Entonces, bueno. entonces, ¿solo son exitosas las marcas que son oxitobrands? No necesariamente. Hay marcas que no tienen mensajes, porque una oxitobrand se centra en mensajes humanos positivos. Eh, Me encanta. Básicamente tiene que ver con eso, para resumirlo. Y hay marcas que no hacen eso, que tienen mensajes que no les importan los mensajes humanos positivos o que van estrictamente a lo transaccional o incluso son mensajes bastante border y sin embargo tienen éxito comercial. Sí, sí. Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia en ser un oxitobrand y no lo ser, y no serlo? La diferencia está en los momentos de crisis. Cuando nosotros queremos a alguien y le tenemos confianza, ante una situación crítica, e incluso en un momento que esa misma persona comete algún fallo con nosotros, es mucho más probable, a pesar de que nos enojemos, o a pesar de que digamos, no lo quiero ver más, o no la quiero ver más, o lo que fuere, es mucho más probable que le demos una segunda oportunidad Sí. que si no lo conociéramos, o si fuese alguien que simplemente es alguien con quien hice negocio alguna vez, ¿sí? Son perdonables, vamos a decir así, ¿no? Como... O al revés, es mucho más fácil para nosotros ayudar a alguien que está pasando un mal momento si le conocemos, si es alguien con quien tenemos relación, si es alguien incluso en quien creemos y a quien queremos, que alguien que ha pasado de largo en algún momento. ¿Qué sucede? Las marcas que son Oxito Brands tienen ese plus que les permite llevar adelante su negocio en momentos de crisis. Mientras que las que no consolidan este vínculo, eh, francamente quedan abandonadas a la buena de Dios. Es Sí. decir, eh, si una marca que no genera ningún vínculo contigo le va mal, a ti no te importa. Hay otras. ¿Sí? Sí. Sabemos que el posicionamiento es el lugar de preferencia que ocupa una marca en la mente del consumidor. Es el lugar de preferencia, no es la única. No. ¿Sí? Si esa preferencia además es un Oxito Brands, casi va a ser la única. Pero si no lo es, cuando no esté vas a pasar a la segunda. ¿Sí? Entonces cuando me preguntan sobre estas cosas y digo, bueno, que tiene que ver con el amor y este tipo de cosas, no es docente. Claro, todo, claro. Entonces cuando me dicen, bueno, pero tú hablas de, vos hablas o tú hablas de esto y es muy lindo y qué sé yo, pero esto ¿para qué sirve? Pues sirve fundamentalmente para hacer negocios. Sí, Y, y- sí, sí. y vuelvo al punto, a lo transaccional, ya sea en moneda o en lo que fuere. Si soy una organización social y genero y soy un Oxitobrand, voy a tener el apoyo de un montón de gente. Si no lo tengo, mira el caso de marcas que hoy por hoy son vistas. Voy a dar un ejemplo polémico. A ver, Greenpeace. Greenpeace pasó dale. de ser una marca icónica para mi generación, Sí. icónica absolutamente, al punto tal de la gira de Amnesty en su momento también, y la asociación de Amnesty Internacional y Greenpeace, una marca icónica, vamos a salvar a las ballenas. En ese momento nacen incluso marcas comerciales como The Body Shop, que aportaba de sus beneficios a Greenpeace, etcétera, etcétera, marcas icónicas. ¿Pero qué pasó? Bueno, empezó a defraudar en muchos aspectos. Sí. Generó una militancia que de algún modo eh, un grupo grande de gente comenzó a rechazarla. Eh, Pasó de ser una marca querida a una marca respetada y luego una marca cuestionada. Hoy es una marca cuestionada. Tú dirás, Sí. ¿pero qué? ¿No está bueno lo que hace Greenpeace? ¿Cómo que no? Está buenísimo, hay mil Está cosas buenísimo. buenísimas. Sí, sí, sí. Pero lo que digo es, hoy es cuestionada. Sí. Pasó de ser querida, amada, incuestionable a ser cuestionada. Y eso es un error estratégico en el desarrollo de esa Enorme, marca. ¿Mm? enorme. Bueno, Buenísimo, ¿no? Y en eso que vos me decís, Marcelo, digamos, en cuanto a Oxitobrands y todo ese universo, ¿no? Porque yo me quedo con eso, con que una Oxitobrands tiene que estar enfocada
en esos mensajes humanos positivos. Eso, digamos, lo podríamos tomar como definición, decímelo vos, no lo voy a decir yo, pero lo podemos tomar como definición de un Oxito Brand. ¿Qué es un Oxito Brand? Bueno, es una empresa que está enfocada en mensajes humanos positivos. Eso Exacto. podríamos decir que es parte de esa definición. Y otra cosa, ¿no? Yo estos días, creo que lo publiqué también acá en las redes, hablaba de la cuestión de la complejidad, de cómo grandes marcas no necesariamente son las que más enamoran, las que más nos vinculan y nos hacen sentir cosas, ¿no? Pero creo que el mayor indicador o el KPI, digamos, de las marcas es la emoción, ¿no? O sea, si una marca, cuanto más consigue emocionar, mejor marca es. Y en este caso, hablando de las Oxito Brands, si está vinculada a puntos positivos de la humanidad, de las personas, también gana en ese vínculo, en esa confianza que la hace prevalecer, ¿no? Porque, digamos, no quiero que me compres hoy y te olvides de mí. Quiero que me compres hoy y me compres mañana, porque la frecuencia también no me hace o me permite no tener que ir a buscar clientes nuevos a todo momento y en todo lugar, ¿no? Y entonces Sí. puedo dedicarme a otras Bueno, cosas. Entonces, mira, hay creo que está bueno eso. un montón de cosas que estás planteando que tienen que ver con esto. Lo primero es sí, el tema de las emociones, pero las emociones tienen que ver, también lo digo en las conferencias, no solo con llorar, también tiene que ver con reír, también tiene que ver con Perfecto, sí, 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 sí. acercarse, pues a veces se confunde, ¿no? Bueno, hagamos una marca o una marca. eh, Marca color de rosa. Lo único que Claro, no, acá es solo claro, felicidad y claro. Y no, eso es una sí, sí. cetería y si lo tomamos de ahí es una tontería. No es humano, ¿no? No, Claro. Marcelo, me parece, a ver, Entonces, no nos equivoquemos justamente. Ser humano es equivocarse, ser humano es tener todas las emociones en nuestra vida, ¿no? exacto. Y yo lo que planteo sí, que son valores humanos trascendentes. La emoción positiva sea sentida como honesta, preguntan acá. ¿Y qué consiguen que esa emoción positiva sea sentida como honesta? Sí, Bueno, fundamentalmente esto, que te quieran. sé que te Que te quieren. quieran y te crean. Si te quieren y te creen, te compran. Sí. Como decía, La promesa transaccionalmente. tiene que ser verdadera y la respuesta, digamos así, y la entrega de la promesa tiene que ser alineada con eso. Si Bueno, no, ya está. hay un ejemplo interesante porque a Oxitobrands le sigue algo que tengo pendiente de publicar hace mucho tiempo. Hace, ya hace 10 años que yo hablo de un nuevo concepto que es una especie de complemento, ¿no? La evolución de Oxitobrands, que es lo que yo llamo biobranding. Biobranding tiene 4 ejes, no es lo único, pero tiene 4 ejes, que es verdes, sostenibles, socialmente responsables y comercialmente justas. Nutrición, esto lo vengo diciendo desde hace 10 años. De hecho, he dado conferencias ya un montón desde hace 10 años hablando sobre esto. Estos 4 aspectos, de alguna manera, se suman a esta visión de valores humanos positivos y trascendentes. Yo creo, una vez me preguntaban en México, en una entrevista en un canal de noticias en Televisa, en un programa de economía, y me preguntaban sobre esta cuestión. Bueno, hablamos de lo humano y hablamos de las emociones y bla, 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 bla. Pero tú eres una persona que trabaja en el mercado de consumo, entre otras cosas, ¿no? Entre otras Sí, de sí, sí. mis actividades. Entonces, ¿cómo se lleva esto? Y yo lo que planteo es que yo todavía tengo algún escrito por ahí también sobre esto, yo sigo creyendo en un perro verde, yo creo para llamarlo de alguna manera, en un capitalismo con rostro social. Eh, y creo que las empresas son actores fundamentales dentro de esto si lo entienden. ¿Qué significa esto? Mira, me pasó una vez estando en Colombia en un evento muy grande, EXMA, dando una conferencia, Mira. había 3.000 personas más o menos, y cuando bajo de la conferencia Juan Valdés es un caso que es ejemplo en Oxito Brands, ¿no? Es uno de los casos que muestran Oxito Brands. Y lo nombro y digo algunas cosas, bajo de la conferencia, la gente me saluda, la verdad que era una locura de gente, 3.000 personas. Y se me acerca una persona y me saluda: hola Marcelo, te quiero saludar y agradecer, mi nombre es fulano de tal, soy el CMO de Juan Valdés. Le digo: wow, qué fantástico, mira, soy fanático de vuestra marca, o sea, me encanta la marca, consumo los productos de Juan Valdés, los consumía cuando vivía en Perú, las veces que iba a Colombia, obviamente que he ido muchas veces, es una marca que me gusta. Porque además Juan Valdés particularmente es la marca que representa a la Cooperativa de Cafeteros de Colombia. La gente cree, los que no lo saben, que Juan Valdés es una multinacional
con capitales Y que vaya uno a saber de dónde es. Y en realidad es una cooperativa de los cafeteros de Colombia. Es una bien, cooperativa. Los dueños son 250 familias cafeteras de Colombia, que tienen obviamente una estructura con un CMO, con un CEO, etcétera, etcétera, claro, pero que son empleados de alguna manera de esta cooperativa. mira. Y esta persona me dice, necesito que vengas a contarnos todo esto a Juan Meléndez. Y entonces yo le decía, me causa mucha gracia, porque digo, ¿cómo voy a ir yo a decirles a ustedes cómo son ustedes? Lo que ustedes ya son, digamos. Claro. Y me dice, no, no, pero necesito que vengas. Y fui justamente a la reunión anual de los 250 eh, eh, miembros de la cooperativa. Fue súper emocionante y todo. ¿Y por qué digo lo de Juan Valdés? Porque Juan Valdés trabaja políticas de comercio justo, paga el mejor precio por el mejor café, fomenta en las zonas cafeteras el crecimiento de las regiones para que la gente no tenga que irse. También fue importante en un momento en el combate contra el avance de las plantaciones de coca, para reemplazarlas por cultivos que tengan que ver con el café. Si la gente gana buen dinero con el café, no necesita entrar en un negocio ilegal. eh, con los beneficios se construían y se siguen construyendo, creo. Hay un libro que se llama Juan Valdés, El valor de una marca, creo que cuenta toda la historia, que es súper interesante. Eh, Construyen hospitales, escuelas, rutas, porque es muy importante construir carreteras para que esos pueblos no queden aislados. Es decir, hay una conciencia social al mismo tiempo de que es un gran negocio. Obviamente. ¿Sí? Pero ¿qué es lo interesante de esto? Porque por un lado está el comercio justo, pagar el mejor precio a los productores. Por otra Sí. parte, eh, hay algo interesante que es los planes de retorno social. Es decir, las empresas que tienen planes de retorno social, que significa que hacen una devolución a sus stakeholders, es decir, a toda la comunidad, y primero a la comunidad primaria en la que ellos impactan y luego a mucha más gente, de parte de sus beneficios los devuelven a la sociedad. Bueno, ahí está el perro verde del que yo hablaba. Yo quiero empresas que ganen. Entonces, cuando me preguntan a mí, ¿tú qué quieres? Yo quiero que las empresas que trabajen conmigo ganen mucho dinero. Esta es, Porque puede volver más y puede impactar más claro, a futuro. pero el punto es, quiero que ganen mucho dinero, pero yo quiero trabajar y voy cada vez más camino a eso. Nosotros trabajamos en algunos sectores, por ejemplo, el sector del vino, donde hemos hecho además proyectos muy interesantes de retorno social, además, y de comercio justo. Eh, Trabajo y quiero trabajar cada vez más con empresas que vayan en esa dirección. No que de hoy para mañana sean sostenibles, verdes, responsables Sí. socialmente, porque esto es imposible. Es una Sí. reconversión. Pedirle hoy a una pyme que de hoy para mañana se convierta en una empresa sostenible. No es imposible, la quiebra en una semana. Sí, ¿Sí? sí, porque Ahora bien, tiene que cambiar todos sus procesos, muchas, claro, muchas cosas operativas, ¿no? ahora bien, lo que a mí me importa, uno de mis posgrados, una de mis maestrías, tiene que ver con la gestión de empresa y sostenibilidad, justamente. Lo que yo planteo en esto es, no te pido que hoy cambies radicalmente, lo que pido es que empieces a dar pasos en esa dirección. Y yo te voy a ayudar a que tu marca se consolide y trabajemos en esa dirección. Si vos te comprometés como empresa con eso, yo voy a ser tu primer socio. ¿Por qué? Porque creo en ese tipo de empresas. Al margen de que Sí, creo en el rol del Estado, que esto es lo otro que del perro verde. Yo creo que el sí, sí. Estado tiene un rol que Tiene es su papel. increíble. Y el problema es cuando el Estado entra en zonas que no debería entrar. Y a su vez se retira de zonas que no se debería retirar. Pero bueno, eso es otro tema y, Sí. y es para la Ahí política. tenemos para rato, ¿eh? Y también en el ambiente de las empresas, ¿no? Digo, ¿cuántas marcas también tendrían que asumir un poco más su papel social, como vos lo estás diciendo, ¿no? Y volviendo un poquito, pero para que termines ahí con la historia, pero digo, para que ya hilemos con esto, el ser humano es adaptarse, es evolucionar, es crecer, o sea, y no es de la noche, como vos decías, no es de la noche para la mañana. O sea, tenemos que tener ese camino, pero si somos conscientes y somos, digamos así, transparentes con las personas que están a nuestro alrededor, que nos están mirando y que están viendo que estamos haciendo estas transformaciones, cada paso va a ser visto como parte del gran plan de cambio
y no como una mentira aprovechadora de alguna situación específica. Entonces me parece que está bueno que lo pongamos Sí. así, porque de nuevo, volvemos a marcas humanas, son marcas que cambian a lo largo del tiempo y eso también es evolución, también. Bueno, mira, justo se liga con la pregunta que nos están haciendo ahí, si pienso que la gente cada vez más exige entre estos valores sociales y Sí. medioambientales. En biobranding, yo lo que planteo es, vamos hacia la construcción de un ecosistema de marcas saludables. Bien. ¿Sí? Y una cosa que yo digo en las conferencias es que las preocupaciones de hoy son las demandas de mañana. Algo que los políticos nunca han entendido, ¿no? Es decir, si tú tienes la capacidad de entender cuáles son las preocupaciones reales, no las impuestas por agendas de cualquier tipo, sino las reales. Cuando hablas con la gente, cuando tienes contacto con la gente y empezás a ver este tipo de cosas, ah, lo que está claro es que las marcas, digo muchas veces, y esto que se tome con pinzas, ¿no? Pero a mí me interesa que por convicción o por conveniencia abracen esta causa, ¿sí? Es decir, que estén convencidas de que tienen que tener planes de retorno social, que tienen que trabajar en las cuestiones medioambientales, que tienen que ser sostenibles, etcétera, eh, convencidos o que lo hagan por negocio ahora, no me importa, pero que empiecen a hacerlo. Después vamos a trabajar en que demostrarles que estaba bien hacerlo y que además se convenzan. Yo creo que sí, que tiene que ver con una demanda de la gente. Ahora, eh, vieron esa frase de white people problems, ¿no? Es decir, claro, es muy fácil hablar de los problemas medioambientales desde el living de tu casa, confortable, calefaccionado, refrigerada, con todas las comidas al día y eligiendo qué ropa te vas a poner de tu armario. Eh, claro, desde ese lugar es muy fácil. Es muy difícil pedirle. ¿Cómo podemos? Mira, uno de los espacios de mayor Exigir algo a alguien que no tiene Claro. ni lo básico, ¿no? uno de los espacios de mayor contaminación, lo ves, yo he recorrido muchísimo toda Latinoamérica, con conferencias gracias a eso, más de, no sé, 20, 25 países, y más de una vez. Y he recorrido, de verdad. Eh, obviamente, la gente que consume cosas que contaminan, generalmente es la gente de bajos recursos. Y compran mucho por esta necesidad de que la carencia, la necesidad, bueno, en vez de comprarme una remera, un polo, o como quieran llamarlo en cada país, Diferentes países. me compro 4 que son muy baratas, no me importa cómo está hecho, ni si contamina o no, si fue hecho con trabajo esclavo, no me importa, porque tengo la necesidad, porque no tengo cubierto nada. Entonces, a veces es muy difícil también No hay plantear, opción. porque uno parece un marciano, es decir, Sí, sí. vamos, hay gente que no come. Entonces, y no es que excepcionalmente un pequeño grupo de personas no comen. Mucha gente, muchos países, todos los días, no comen. Mucha gente, muchos países, todos los días viven en una extrema pobreza. Entonces, entendiendo esto por un lado, Sí. ¿sí? Y esto es porque digo, es bueno hacer la salvedad también, porque si no Sí, parece sí, que sí. estamos hablando de. No, no, eso es un mundo de las maravillas y Claro, entonces yo digo, ok, estas marcas comerciales que tienen la capacidad de generar negocio y que tienen un público muy grande también que consume bien y que paga por sus productos porque valora sus productos, por eso está dispuesto a pagar un precio más alto, la diferencia entre coste, precio y valor, ¿no? Eh, bueno, ¿qué tal si en este perro verde del que yo hablo, usamos este aporte que hace esta gente en esta transacción y lo volcamos a ayudar a mejorar la oferta para esta otra gente que no tiene acceso a esto, ¿no? ¿Es un mundo ideal? Sí, está. pero hay que construirlo. Como decía Hay que Lennon, hacerlo, digo, ¿no? soy un soñador, puede ser, pero puede ser que no sea el único también, ¿no? Y me parece que, y esto no tiene que ver con cuestiones políticas, en términos de la política, digo, tiene que ver con política humana. Eh, no tiene que ver con las grandes agendas, tiene que ver con la agenda diaria, la agenda de la gente, la agenda real de la Sí, gente. sí. Yo he tenido la suerte y la desgracia de trabajar muchos años con políticos, por eso también sé de lo que hablo, Mirá. ¿no? En otra de mis funciones. Eh, y hace años que no trabajo con políticos, justamente. Pero creo que, Paraste por ahí. pero tiene que ver con esto. Y me parece que ahí sí hay un rol de las empresas importantes, como
Muchas veces digo, las marcas no van a salvar el mundo, pero son un actor importante para ayudar a cambiar las situaciones. Creer que, o, que, a ver, creer que, no sé, por decirte algo, Nike o Patagonia, que tiene una política muy interesante de trabajo y de reciclado, etcétera, va a salvar el mundo, es una estupidez. Eso es totalmente una estupidez. No, Es primero un negocio, primero un negocio. sí, Cuando me preguntan a mí cuál es la primera función de una empresa, la primera función de una empresa es obtener rentabilidad sostenida para poder rentabilidad, vivir. claro. Ahora, lo que entra en debate aquí es cómo obtiene ¿Qué más esa rentabilidad. se puede hacer? O No, sea, y cómo obtiene esa rentabilidad. sí, sí, Entonces, entonces, lo que te decía es, las marcas no van a salvar el mundo y no es su función salvar el mundo. ¿Sí? Ahora bien, vivimos rodeados de marcas. Se dice que recibimos entre 8.000 y 10.000 impactos de marcas por día de manera inconsciente. Yo esto lo cuento muchas veces. Les sugiero a todos los que están viéndonos ahora, los que nos van a ver después, sí. hagan un ejercicio. Cuando se despiertan en la mañana, tomen el reloj durante 5 minutos y ahora conscientemente, desde que se levantan, los primeros 5 minutos, empiecen a mirar cuántas marcas los rodean en su propia casa. Van a ver que llegar al número de 5.000, 7.000 o 10.000, como dicen algunos, es muy sencillo. Lo que pasa es que no las vemos. Ahí está la gran pelea que se da en el top of mind, en el top of heart de las marcas. Perfecto. ¿Por qué? Porque es un espacio de pelea muy fuerte y donde, ahora yo pregunto, te digo, nombremos 5 marcas deportivas y de las 5, vos vas a decir 4 que van a ser las mismas que yo y le preguntamos a los que están aquí y van a decir 3 o 4 las mismas. Pues sí. Esas son top of mind. Ahí está el punto. Ahora, hay miles en el mundo, muchas que no conocemos directamente. Sí. Es un espacio donde se da una pelea muy fuerte y muy compleja. Por eso es tan importante justamente alcanzar este vínculo con la gente. Pero bueno, a partir de esto, entonces, las personas sí que cada vez más exigimos estos valores sociales y medioambientales. Yo suelo decir mucho esto en conferencias. A ver si entendemos, basta de echarle la culpa a las grandes corporaciones. Tú dirás que no tienen la culpa. Sí, sí que la tienen, pero digo, como público, no, porque el medio ambiente se contamina gracias a la empresa X. W X, no porque hoy es Ah, no, X no, es verdad. ex Twitter. Es verdad, es verdad. Porque la empresa, no importa, la empresa X contamina. Bien, macho, ¿y tú qué haces? Yo no puedo hacer nada, soy un individuo. ¿Cómo que no? Que no puedes hacer nada. No le compres, no le compres. Es muy Las sencillo. marcas existen porque las compramos y Exacto. justamente por comprarlas deberíamos tener un retorno independiente como sea, ¿no? Pero lo tienen que traer, porque si no, justamente hay que elegir otra. Y digamos que en un mundo como el actual, un mundo interconectado, en un mundo donde la información circula mucha más fake news que Sí, información real, pero así todo, eh, otra vez, volvamos al punto. A este grupo de personas, no estoy hablando de las personas que han quedado fuera del sistema, ¿sí? Las que están dentro del sistema. No podemos ser tan imbéciles de comprar cualquier cosa de cualquier manera. Hoy podemos enterarnos si una marca produce con trabajo esclavo. Y si produce con trabajo esclavo, por más que sea muy barato su precio de venta, no le compres porque su valor es bajo. Y sí. entonces obligaremos como consumidores, como audiencia general, aunque no consumamos el producto, o como consumidores, los obligaremos a cambiar. Y si no, que quiebren. Es decir, Sí, sí. no, Y es una reflexión, Marcelo, una reflexión de volver a entendernos de nuevo. Si estamos hablando que marcas son como personas, volvamos al origen, que las personas son la materia prima de todo esto. Tenemos que mejorar como civilización, tenemos que mejorar como personas individualmente, cada uno con sus responsabilidades sí, y con lo que pueden tocar, porque también yo lo veo así, no solo para las marcas, pero digamos, socialmente nos gusta hablar mucho de aquellos universos un poco más universales o cosas mayores y qué sé yo, pero nos cuesta tomar la decisión correcta en el día a día. O sea, entonces el discurso es para mirar lo que pasa alrededor y en el mundo, pero las acciones que tenemos, digamos, control total, digamos, ¿no? De los sí. que todavía tenemos opciones y podemos decidir muchas cosas todavía. eh, no tomar la decisión correcta en algo que es un acto, y se dice mucho eso, ¿no? De el comprar es un acto político. Es un acto político en ese sentido, Sí, ¿no? En la construcción de una sociedad, en la construcción de un mercado más justo, más interesante para todos. es que, a ver, solemos decir que las personas son la marca. Eh,
Ahora, las personas son la marca, pero no dirigen la estrategia. Esto también es importante. Es decir, no es que saber escuchar a la gente no significa hacer lo que la gente dice, lo decía Steve Jobs, ¿no? Cuando, si yo le doy a las personas lo que las personas dicen que quieren, cuando se las dé, me estarán pidiendo otra cosa, ¿sí? Los que somos padres lo sabemos. Si le das todo lo que tu hijo quiere, cuando se lo das, a los 5 minutos Olvídate. lo abandonan y pasan a otra cosa. Eh, la gran hay un viejo documental que se llama Mac Heads, Cabezas de Mac, muy viejo documental, que cuenta el gran fenómeno de la tribu Apple, digamos, en las primeras grandes reuniones Apple de fans de Apple. Y hay una cosa, y la gente opina, ¿no? Y es esto como que, bueno, a la empresa no le importamos nosotros, pero a nosotros no nos importa que no le importemos a la empresa porque nosotros somos una comunidad, concepto de comunidad cuando no estábamos hablando de redes sociales Sí, en ese sí. momento, ¿no? Todavía. Y, y hay una persona que dice, eh, que es muy interesante, em, Steve Jobs es el Walt Disney de la tecnología, ¿no? Y dice, Steve sabe lo que nosotros queremos incluso antes que nosotros. Bueno, eso es branding. Ese vínculo de confianza gigantesco que dice que hay un consumidor que opina que lo que esa empresa haga seguramente va a cubrir una demanda que él todavía no sabía que tenía, pero le va a resolver un problema, supuestamente, ¿no? Sí, sí. Eh, lo interesante de esto, y ahí está la gran paradoja, cuando yo pregunto muchas veces, ¿saben cuántos productos malos tuvo Apple? La gente, por lo general, dice alguno, sí, pero saben que tuvo la mitad de los productos han sido malos, que no han funcionado y que Es un montón. incluso quienes usamos Apple, en mi caso desde el año 88, nosotros editábamos en Argentina en un estudio de diseño la primera revista de Mac en español que se llamaba Maquinaria. Mirá. eh, para que tengan una idea, estamos hablando del año 88, 89. Eh, y la realidad es que, ¿qué pasa? Todos los que usábamos Mac entendíamos que esas fallas eran parte de este progreso del cual formábamos parte. Eh, Bien. es lo que pasa Está con Elon Musk. de estar enfrente, digamos, de justamente, estamos trayendo algo tan nuevo que ni nosotros estamos sabiendo hacerlo de manera excelente, pero estamos a camino. Y estamos en camino y nosotros como comunidad somos parte de esa búsqueda, de esa exploración. Y eso es un detalle muy interesante desde el punto de El vista de... dejarse era bueno, ¿no? Era como decirles, che, Claro, acá le están errando. claro, no, no, y además, y el hecho de, y ahí está, al ser un Oxito Brand, que también hablo de ese ejemplo en el libro, Ujú. uno le perdona las fallas porque entiende que esas fallas forman parte de una búsqueda mayor. Perfecto, Eh, perfecto. obviamente estamos hablando ya de una idealización extrema. Si yo me Sí, compro sí, sí. un iPhone 15 y pago $2.200 y no me funciona, voy a ir, Ya no te lo perdono. voy a ir a la tienda de Apple y a decirles claramente lo que pienso. Pero Claramente. también sé que si voy a la tienda de Apple, automáticamente me lo van a cambiar por uno nuevo. Y eso es parte de la construcción de confianza, ¿no? Sí, buenísimo. Y Marcelo, contame una cosa, así, a ver, ¿cuál es tu visión? Porque bueno, nos lo preguntaban también ahí si las marcas podrían decepcionar en lo físico, ¿no? Pero bueno, ahora estamos en una realidad digitalmente mediada o tecnológicamente mediada, con un exceso en muchos casos de informaciones, de contenidos y demás. O sea, un contexto digital que está ahí, que es presente y que muchas marcas nacen a veces en su esencia digitales, Son digitales. parten también, Sí. sí, son digitales. Y ahora, ¿cómo? Porque, bueno, ya la respuesta un poco la diste al inicio cuando decías que justamente no necesitábamos del abrazo para sentir o para generar esa oxitocina, sino que era el solo pensarlo, ¿no? Pensar que era la situación o demás, ya nos generaba un poco de eso. Pero ¿cómo una Oxito Brand puede trabajar bien, puede vivir bien en ese ecosistema digital sin hacerlo exclusivo, ¿no? Que sea específicamente digital? Pero digo, en el ambiente digital, ser una buena Oxito Brand con todo lo que conlleva en esa cuestión de emociones y demás, y de sensaciones de la marca. A ver, hay una realidad. Por suerte, seguimos siendo offline nosotros. Es decir, hasta que, digamos, no nos condensen en un chip y nos pongan en un chip,
y seamos simplemente un haz de luz en un ecosistema estrictamente digital, seguimos en offline. Por lo tanto, si bien las marcas pueden ser y son parte del mundo digital, la realidad también es que necesitan trasladar esa experiencia al mundo físico. Eh, si no, digamos, todas las empresas de tecnología que supuestamente no lo necesitan, la realidad es que van desde auspiciar a un concierto de rock hasta un partido de fútbol, hasta generar una actividad participativa. ¿Por qué? Porque necesitan de Buenísimo. alguna manera tener eso y producir experiencias que generen contacto humano. Porque la virtualidad absoluta puede ser una utopía, pero nosotros seguimos demandándolo. Obviamente vivimos en un contexto diferente, vivimos casi en el epítome de la aldea global planteada por McLuhan hace 70 años. Es decir, donde hoy la red es nuestra máxima Sí, sí, expresión. sí, A mí cuando me dicen muchas veces, bueno, estamos todos en la red, no solo estamos, nosotros somos los nodos de esa red. claramente. La red es lo que contacta a los distintos nodos que somos cada uno de nosotros. En ese contexto también es cierto que cambian las relaciones y la forma de vincularnos. En la película Her, por ejemplo, de Spike Jonze, eh, bueno, plantea claramente esto que parecía casi un delirio hace apenas 10 años, y hoy es una realidad. Es Una decir, realidad. una persona que se enamora profundamente de algo que no existe y que es solo un producto virtual. Eh, las relaciones han cambiado en ese sentido. De todas maneras, insisto con esto, siempre está la necesidad de la interacción humana. Eh, Usamos un verbo muy interesante hoy, que es cuando nos encontramos con alguien, decimos por fin nos desvirtualizamos, ¿no? Alguien Sí. con quien has tenido mucha relación, incluso has tenido muchos, digamos, muchas llamadas por Zoom, por Instagram o lo que fuere, que has hablado por teléfono y que te has visto por fotos, etcétera, etcétera, y que has dialogado en redes sociales, hay un momento culmine, que es el momento cuando finalmente te desvirtualizas. Y esto lo decimos muchas veces, por fin nos desvirtualizamos. ¿Por qué? Porque hay una necesidad concreta de esto. Sí. Ahora, en ese contexto virtual, ¿cómo actúa un oxitogrante? Del mismo modo. Es decir, tienes que ser transparente, tienes que ser claro en la oferta de valor, tienes que tener valores humanos positivos y trascendentes, tienes que eh, sostenerte en mensajes que tengan que ver con eso, tienes que escuchar a tus audiencias. Y hay una particularidad que es muy potente. Eh, Cuando tú entras en el mundo virtual, cuando entras en el mundo digital, en el mundo llamarlo del mundo de Internet, para llamarlo de alguna manera, aunque hoy es mucho más que eso, pero bueno, para darle un nombre. eh, una vez que entras como marca, estás 24 por 365, Sí. es decir, 24 horas, 365 días. Estás expuesto a esto. Hay empresas que te dicen, mira, yo no estoy en Internet. Y yo siempre les digo lo mismo, googleate. Si te googleas vas a ver que estás en Internet. Que no tengas redes sociales o que incluso no tengas un website, Conscientemente no tengas claro, una acción, digamos. no significa que no estés en Internet y puedes Sí. estar positivamente porque hay gente que habla de ti sin que lo sepas y muy bien, o negativamente, hay gente que habla muy mal de ti sin que lo sepas. Entonces esto también es importante. ¿Vas a estar quieras o no? Esa es una realidad. El tema es cómo vas a estar y cómo eliges estar. Muchas veces me preguntan, ¿no? Bueno, tenemos que estar en todas las redes en todo momento. Yo digo, no, ¿estás listo para esto? No, tienes que prepararte para esto y tienes que elegir en dónde vas a estar. Tienes que elegir dónde está tu Sí. audiencia. Yo suelo hablar muchas veces de audiencia más que de consumidores porque los consumidores son la parte de la audiencia que compran, Que con. pero, pero construyen todos aquellos que son audiencia tuya y que tienen una relación contigo. Es decir, yo soy audiencia, suponte, de Porsche, aunque no me dé nunca el presupuesto para comprar un Porsche. Y sin embargo, puedo tener una valoración muy alta de esa marca y puedo tener una expresión de deseo el día que gane la lotería, me voy a comprar este Porsche, por decir algo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y yo lo que estoy haciendo con eso, ¿soy un consumidor? No, pero soy una audiencia que construye valor de marca, que hace que el consumidor compre más convencido, porque hay una audiencia general que tiene la misma visión que tengo yo que estoy comprando, que es que esta marca tiene estos valores, tiene esta capacidad, tiene esta eficiencia o lo que fuere. Bien. En ese contexto, en el contexto digital, yo creo que es lo mismo, es mucho más peligroso, es un terreno más fangoso,
todo lo que digas puede ser usado en tu contra en los primeros 3 minutos de que los hayas dicho y puede ser tergiversado en los próximos 10 minutos. Es muy complejo, eh, pero bueno, hay que ser, como decimos en el tema de marcas, hay que ser consistentes y coherentes a lo largo del tiempo, ¿no? Y Saber usar la herramienta, ¿no? no, y ser consistentes y coherentes ¿en qué? Bueno, en nuestros valores, En lo que somos. en lo que O somos. sea, coherente en ser y parecer lo mismo, no, Exacto. no tener un discurso y hacer cualquier otra cosa. Por eso yo planteo en Éxito Brands que hemos pasado la etapa del parecer para entrar en la etapa del ser, que esto es importante. Eso Y, es buenísimo. y ser, muchas veces me causa gracia porque gente que me encuentra y me conoce por primera vez, no, que está conmigo por primera vez, pero que me conoce de redes, Sí. y les llama la atención que yo soy la misma persona que da la conferencia, el mismo que da la clase y el mismo que charla contigo de fútbol. Y suelo decir que justamente, si hay algo que valoro de mi marca, es que lo que ves es lo que soy. ¿Olés? En general, eso lo decía Charlie García. Lo que ves es lo que soy. Eh, y es importante esto. ¿Por qué? Porque además, si lo que ven los otros es lo que eres, ahí está el aspecto de la identidad y la imagen. Cuando la imagen es el universo del otro, ¿sí? No es algo que yo pueda, no es algo que yo pueda administrar de manera absoluta. Porque la imagen es el universo del otro, la identidad es mi propio universo. Existimos El mo- en la cabeza del otro. claro, pero la identidad es la suma de atributos, lo definimos así, la suma de atributos Concreto. propios e intransferibles que hacen a alguien o algo único, identificable, reconocible y diferenciable. Eso es la identidad. La imagen es lo que el otro percibe de todo eso a través de lo que llamamos un identificador, que puede ser un logo, que puede ser un audio, que puede ser un producto, ¿sí? Sí. Es decir, si ese identificador es consistente con mi oferta de valor, con lo que yo soy, lo que digo ser, y al mismo tiempo se percibe muy aproximado lo que realmente soy. La situación ideal, que no se da 100% nunca, es cuando identidad e imagen coinciden 100%. 100%. Pero si coinciden en Qué un bueno. 70 o 80%, estás en un gran camino. Entonces, el universo de la imagen es el universo del otro. Lo que nosotros sí hacemos, y ahí volvemos a lo que hablábamos antes, es qué es lo que proponemos. Y somos consistentes y coherentes en esa propuesta. Entonces, el modelo perceptivo que el otro se va haciendo de mí empieza a ser coherente y consistente. Y entonces empiezo a alcanzar un posicionamiento particular. Esta persona es, supongamos, una persona muy amiguera. Esta persona es una persona muy trabajadora. Esta persona es una persona muy divertida. Bueno, todo eso tiene que ver con la consistencia y la coherencia a lo largo del tiempo en determinados mensajes. No todo el tiempo soy eh, divertido, no todo el tiempo soy trabajador, no todo el tiempo soy, pero en determinados momentos doy determinados mensajes que van construyendo una imagen que genera un posicionamiento particular. Bueno, Ese es el valor principal de la marca. Una marca es una fuente de valor, puntualmente. ¿Qué es lo que hace una gran marca? Una gran marca separa el precio del costo. del costo. Cuanto más lo separa, más alcanza. El precio es una variable de mercado. Digamos, en un terreno, una mesa dentro de un mercado cuesta entre 10 y 100, por decirte algo. Sí, sí, sí. Una mesa. Si yo quiero tener una mesa, quiero poner en el mercado una mesa que su precio es 1000, tengo que tener una oferta de valor que justifique y sostenga el pago Bueno, de esa diferencia. Eh, Cuanto más construyo valor a través de la marca, que hablamos de la marca como intangible, no como logo, ¿sí? Porque bueno, el logo es la emblemática de la marca. sí, Bueno, sí, sí. digamos que Si entramos en el asunto, yo voy allá, la tenía acá como pregunta y digo, ni voy a entrar en ese asunto porque si no nos vamos acá 2 horas tranquilos. digo logo porque es la forma más sencilla también. Sí, sí. Pero los que venimos de la gráfica entendemos que logotipo, es una forma particular de marca. Una tipología específica. Claro, que hay isotipos, que hay magotipos, que hay marcas, podemos llamarlo marca gráfica si quieres, pero cuando hablo de marca, hablo del intangible marca, que implica la asociación de un montón de acciones que tienen que ver con la comunicación, que tienen que ver con la gestión, que tienen que ver con la publicidad, que tienen que ver con el marketing, que tienen que ver
con las relaciones públicas, etcétera, 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 que construyen un imaginario alrededor de ese intangible. Ese imaginario es el que te posiciona y que al mismo tiempo te da oferta de valor. Eh, y es la que hace que la gente te quiera, te prefiera y te compre. Bien, finalmente es eso. Buenísimo, buenísimo. Casi que terminamos con una definición de marca, que es lo que al final de cuentas trabajamos en esto que es el branding, ¿no? Y Marcela, sí, a ver, después de todo lo que me dijiste, yo hasta me animé y espero que, así como lo decía o como decimos mucho, che, por suerte nos desvirtualizamos y demás, que cada vez más cuando nos encontremos o cuando tengamos relaciones con las marcas, digamos, cada vez más que ya tenemos transparencia, que tenemos coherencia, que no tenemos que solo parecer, porque queriéndolo, y no como marca únicamente, pero sí como persona se vive, y como la construcción de marcas es la percepción, es el juzgar algo que ves o algo que sentís o algo que tenés relación y definirlo. Qué bueno sería que tengamos más oportunidades de juzgar cosas buenas, que tengamos vínculo con cosas buenas y que podamos decir que todas las marcas o cada vez más tengamos más marcas Oxito Brands que tengan realmente esa preocupación con las personas, con sus necesidades, con sus gustos, con sus bondades, pero que realmente consigan construir uno con el otro, ¿no? O sea, que no es uno contra el otro, no es apenas por lo transaccional, sino es por construir algo realmente en conjunto. Bueno, Marcelo, te- ahí decime lo que planteo en biobranding. Vamos hacia la construcción de un ecosistema sostenible y saludable de marcas. Y en esto tenemos que Perfecto. ver nosotros. Eh, No, ya leeremos el libro próximo libro, imagino. tengo 4 libros a medio escribir. Ese es un problema. Ay, ay, ay. Ese es el otro problema de ser editor. Es Claro, decir, claro. ¿por qué? Porque llevo publicados más de 80 libros en los últimos Uf, 4 años y medio. Entonces, le dedico más tiempo a la obra de otros que a la propia, pero bueno, ya le voy a dar espacio. bien. Marcelo, así, te pido acá para la gente que nos está escuchando ahora, para que nos va a escuchar después, quien tiene ese gusto o esas ganas de entrar en esto de las oxitobras, bueno, obviamente yo voy a recomendar tu libro para que el que no lo leyó lo lea, porque realmente, bueno, es la gran fuente de todo esto que estamos hablando. Pero, ¿a dónde te nutrís vos? ¿No? Porque digo, quien ya está en ese trajín o en ese trabajo de crear todos estos conceptos del biobranding y demás, ¿de dónde sacás tu inspiración o te nutrís para poder justamente traer esto y para que los que quieran también puedan profundizar en ello? Mira, bueno, en primer lugar quiero agradecer a todos los comentarios, los estoy leyendo y gracias Sí, enorme yo voy leyendo, pero no lo podemos por responder todo, todo. por la buena onda y el cariño. Sí. Gracias, de verdad. A ver, hay un aspecto que yo siempre digo que, que tiene que ver con lo que hace a la esencia de un diseñador. Muchas veces me preguntan, ¿y tú qué eres? Porque yo en realidad tengo título de posgrado y hago estuve, fui conductor de radio durante 20 años y programas de rock, o sea, tengo otras vidas, además en paralelo. Eh, y siempre que me preguntan digo lo mismo, yo soy diseñador en esencia y tiene que ver con mi forma de pensar. Y tiene que ver con Bueno, algo que tiene que ver con vincular distintas cosas en distintos momentos y ser curioso y explorador. Eh, Me parece que eso es lo fundamental en esto. Entonces, ¿de dónde me nutro? Me nutro de todo. Puede ser alguien que dijo una frase, un libro que acaba de salir, un documental que estoy viendo. eh, una cosa que es súper interesante, que a mí me apasiona, es la posibilidad de conectar cosas diferentes en contextos diferentes. Decía Leonardo, la perspectiva, el punto de vista cambia la perspectiva, ¿sí? Eh, bien. y la creatividad no es otra cosa que la modificación del punto de vista existente, ¿no? Es decir, miramos las cosas desde otro lugar. Es la capacidad de hacerse preguntas. Entonces, ¿dónde hay que ir a explorar? A todos lados. A todos lados. Los libros fundamentalmente. Los libros, bueno, en mi casa, estamos en mi casa ahora, pero Sí. además de Sí, ser... ahí se ve de fondo. Pero esto es Lleno, más. lleno. No, pero esto es la nada. No, no, en mi casa hay más de 2000, 3000 libros, no sé. Uf.
Y es importante el tema, y libros que incluso he leído solo un capítulo, pero porque me interesaba un capítulo en particular. Eh, Creo que hay mucha gente interesante y también es un ejercicio que hay que también hay que empezar a trabajar muy fuerte uno mismo, que es no comprar todo como viene. Hay mucho vendedor De de, humo. de ilusiones, de ilusiones. Y también hay que trabajar eso uno mismo, ¿no? Y ser crítico, pero no criticar, ser crítico. Eh, ¿Por qué está diciendo esto? Es más, Oxytorán nace justamente de ese pensamiento crítico. A mí esto no me cierra, voy a plantear una hipótesis de trabajo, que fue la hipótesis original, que dio origen al libro, y sobre esa fue evolucionando. Eh, Probablemente tenga que ver también con esta cuestión académica, entonces sí, me voy a plantear una hipótesis de trabajo. Pero si algo tenía en claro con Oxytorans era que no fuese un libro academicista, que sea un libro apto para todo público. Sí, sí. Obviamente Para, con cierto conocimiento, pero cualquier persona puede leerlo y entenderlo. sí. A mí me pasó una anécdota. Mi madre, que hoy justo cumple 86 años, Feliz cuando salió la primera, cumpleaños desde a ver, acá. con la primera edición, ella está en Buenos Aires, yo estoy en Madrid, pero cuando salió la primera edición del Citroën se lo di. Mi madre estudió escuela primaria. No. Y ella leyó el libro. Y cuando terminó de leerlo, me dice, lo leí y la verdad me emocionó. Ya está. Entonces dije, Olvidé. Ya caramba, no está. madre que no, lejos está de entender de esto, su mundo no tiene nada que ver con esto, Sí. entendió la esencia de lo que iba el libro. Y cuando me dijo eso, yo dije, ok, es lo que yo quería. Ahí está la esencia. Perfecto. Eh, entonces, mi recomendación es, estudien, prepárense, capacítense, pero no compren cualquier cosa que anda dando vuelta, no gasten dinero sin sentido, averigüen. Si aparece un X curso en algún sitio, Sí. eh, hay másters que son buenísimos y hay másters que no lo son. Averigüen, sean inquietos, pregunten. Hay mucha gente a la que pueden preguntarle cosas. Un libro, uy, voy a comprar este libro. eh, Averigua, pregunta. Porque tal vez no es un libro. Vivo en la calle, ¿no? Que decían que no, justamente que las cosas están Mira, en la una calle. cosa que yo siempre recomiendo con los libros es cuando no sabes si un libro te va a interesar y estás en una librería, lee 5 o 6 páginas al azar en distintos lugares del libro. Si en algún momento alguna de esas páginas te generó algún tipo de interés en algo, es probable que el libro Vale sea la pena. para ti. Buenísimo. Si en ninguna de esas páginas, además de haber leído la contraportada, te dejó nada te picó un bichito de, "Uy, ¿por qué está diciendo esto? O esto, ¿de dónde habrá salido con esto? O esto es interesante, o lo que fuere, probablemente, y no es que sea un mal libro, no es un libro para No ti. es un libro para vos. Cuando a mí me dicen, ¿qué más te tengo que estudiar? Depende qué es lo que estés buscando, Sí. claro, qué es lo que quieres. Sí, sí, además que la Práctico, conexión que vas a generar con profesores, con la institución, o sea, por eso es algo mucho más vivo, ¿no, Marcel? ¿Qué sé yo? Ya hablamos de las Oxytobrands, que para mí es el gran ejemplo. Tenemos que aprender o reaprender a vivir con toda la potencialidad humana que tenemos. Esa capacidad de relacionarnos sí, y sentir y demás. vivimos una época muy compleja, muy complicada, una época de mucha mentira, una época de mucha violencia, de verbal, física, una época muy compleja. Todas las épocas han sido complejas, porque Sí. si yo digo esto ahora con todo lo que nosotros tenemos, me imagino que una persona del medioevo que vivía entre el estiércol diría, ¿de qué te quejas? No, Sí, sí. Ah, pero vivimos una época compleja. Todas las épocas han sido complejas por algo. Eh, y creo que está de nuestra parte también tratar de que deje de serlo. Y en esto, tratar de ser más honestos, tratar de ser más empáticos. La empatía eh, Perfecto. esto también lo digo muchas veces. La empatía, yo no creo en la empatía de índole individual. Yo creo que la empatía es una fuerza social de cambio. Eh, yo creo en sociedades empáticas, no en individuos empáticos. Los individuos configuran a las sociedades, pero necesitamos no solo individuos empáticos, necesitamos sociedades empáticas. Y ser empático no significa solo ponerte en los pies del otro, en los zapatos del otro. No. Significa ir más allá. Sí, sí, sí. Porque si me pongo 5 minutos en los zapatos del otro, bueno, ya está.
También es fácil. Ah, Digamos, bueno, me pongo en el lugar, pero no lo tengo que vivir, no lo tengo que resolver, no lo tengo que nada. vivirlo, vivenciarlo, acompañar, Sí, sí. es otra cosa. Vivimos épocas difíciles. Como decía alguna maldición china, ojalá te toquen tiempos movidos, ¿no? Eh, Que genera buena persona o persona más fuerte. Ojalá vivas tiempos movidos, decía, y era una maldición en realidad, ¿no? Y yo creo que estamos viviendo tiempos muy movidos. Sí. Y también estamos viviendo una época de mucha crispación, una crispación permanente. A mí me satura. Muchos me preguntan, ¿por qué no participas tanto hoy en redes sociales? Posteas cada tanto, porque trato de evitar la crispación, Sí. trato de evitar... ah, estoy cansado de la crispación, estoy cansado de los debates tontos, Sí. estoy absolutamente cansado de la falta de humanidad, de criterio, estoy cansado de la crispación, Sí, ¿no? sí, de buscar lo equivocado que el otro Y está, pero claro, no querer hacerlo crecer, no, y, por el hecho solo y de esto de decir que no te gusta. imponer una visión, yo creo en la síntesis, creo en el diálogo. No significa que no tenga una posición firme sobre algunas cosas, y la tengo, eh, pero yo creo que desde la no crispación y desde el respeto, el diálogo es una síntesis. Creo que nos falta diálogo de verdad. Lo que pasa es que hay mucho diálogo superficial, porque creo que hay mucha mentira dando vuelta de arriba hacia abajo. Hoy es cada vez más. Postureo Y, gigante. exacto, y necesitamos recuperar de algún... Incluso esto que hablamos de humanidad termina siendo un postureo también para mucha gente. Sí. Y a mí me agota. Entonces, Si no, si no, no lo saben que realmente lo vivís y lo crees y que en tu día a día lo buscas, pero es lo que otros saben diciendo y no lo cumplen. Pero claro, los otros son los otros. y lo perfecto no existe, el ideal no existe, la utopía es solo un motor de la historia, pero justamente la utopía es lo que nos pone en movimiento. Y entonces tal vez debamos plantearnos estas utopías, entendiendo que la realidad mm, no es la utopía, y bajar un cambio en todo sentido, ¿no? Eh, no vender un éxito porque sí, el éxito es absolutamente irrelevante y es totalmente circunstancial. Algún Perfecto. día hablaré del Temporal. tema del éxito, Sí, sí. pero bueno, me parece que pasa por ahí. Me O sea, alegro. de dónde tomar? De todos lados. Abrir las orejas, abrir el corazón y abrir la mente. Puede sonar muy Sgt. Pepper o muy... Bueno, ahí pero, nada, es real, es pero, real. como decían en Yellow Submarine, todo está en la mente. Todo está nada. Todo está en la mente. Perfecto. Ahí está el gran cambio. Perfecto. Sí, escuchaba otro día en un podcast, la mente es el lugar por donde vas a estar por el resto de tu vida. Y por ahí viene justamente, ¿no? Es ahí donde vivimos y donde hacemos todo esto funcionar. Marcelo, muchísimas gracias una vez más ahí por haberte sumado, por estar acá, por todo lo que nos contás. Yo justamente leyendo solo los comentarios acá, se ve que la gente te quiere muchísimo, le aportás mucho. Yo, bueno, te acompaño por redes y demás y también lo vivo de la misma manera. Así que muchísimas gracias por haber estado acá, por todo lo que nos contás y bueno, quién sabe si nos vamos a encontrar personalmente y desvirtualizar desde en algún momento. Así es. Bueno, un fuerte abrazo Un gran y abrazo para nos vos. vemos en otra oportunidad. Vale, Chao, gracias. chao. Chao. Nos vemos.